Disfruta con nosotros una buena taza de café. Uno casi puede predecir que va a aumentar en los homicidios y la violencia. Es que ahí está también hospedado un líder del cártel del Golfo. Realmente iban sobre él. Nuestra cifra negra en periodos vacacionales, si bien ha bajado, no deja de ser significativa. El debate internacional entre Occidente está precisamente basado sobre el tema de la inequidad de ingresos. El mejor debate y un sofisticado análisis, con la información de primera mano, la degustamos con una buena taza del primer café. Asignan a Petróleos Mexicanos el 83% de las reservas para su explotación. El tamaño total del área asignada a Pemex en la Ronda Cero alcanza una superficie cercana a 90,000 kilómetros cuadrados. Reformas están acelerando la economía y el empleo, asegura el presidente Enrique Peña Nieto. Los resultados serán todavía mejores en la medida en que cada una de las reformas tenga un impacto positivo en la vida diaria de las familias mexicanas. FBI reconoce estrategia de seguridad en México. Obtiene Napoleón Gómez Urrutia la nacionalidad canadiense. Brasil conmocionado. Muere candidato presidencial en accidente aéreo. O Brasil perde uma jovem liderança com futuro extremamente promissor pela frente. Regresan los ataques a la Franja de Gaza tras extender tregua humanitaria. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos al Primer Café, gracias por acompañarnos como todas las mañanas. Ana María Salazar, Raimundo Rivapalacio, ¿cómo están? Muy buenos días. En esta mesa? Mucha información. Hay una abundancia de información. Bueno, les podemos decir que en el tema de Gaza, y le decimos el tema de Gaza porque hay tanta información importante nacional que no podemos dejar de señalarlo. En el tema de Gaza se hizo una nueva tregua que se rompió a la media hora. Es decir, la tregua y la cadena Ambrosio fue exactamente lo mismo. Se sigue negociando mientras usted dormía para que se pueda llegar a una estabilidad. Una vez más, y aquí sí me parece que por razones naturales no aparece nada relacionado con la Franja de Gaza en el pan informativo que nos proporciona la agencia Intelite, que está muy bien repartidito en 6 temas. 25% de los impactos lo tiene toda esta aceptación de la renuncia por parte de Gustavo Madero de Luis Alberto Villarreal como coordinador de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados, y también la remoción del segundo vicecoordinador, Jorge Villalobos, derivado de la difusión de estos videos que ya platicamos ayer de manera amplia y detallada, y que también estos impactos tienen que ver con el nombramiento de José Isabel Trejo, que es un político muy fogueado de Zacatecas que asume la coordinación del PAN ya en el último tramo de esta legislatura. Con 21% de los impactos, está el anuncio de la Secretaría de Energía sobre cuáles van a ser los campos en los cuales se queda Pemex a explorar y en cuáles va a haber oportunidad para el sector privado. Vamos a hablar más adelante sobre esto porque no le fue tan bien a Pemex como hubiera querido Pemex. Le fue bien a la Secretaría de Energía y le fue bien a los inversionistas extranjeros. 16% de los impactos, una tragedia en Brasil, ya lo escucharon, se cae la avioneta en la cual viajaba el candidato presidencial Eduardo Campos. Vamos a hablar más adelante también de este tema. 14% de los impactos, el Banco de México hace un ajuste a la tasa de crecimiento para este año y la baja del intervalo de 2.3 a 3.3% que tenía en su informe previo a un intervalo de 2 a 2.8%, que todavía la tasa de crecimiento planteada por la Secretaría de Hacienda, que es de 2.4%, se mantiene dentro de estos intervalos. 13% de los impactos, una noticia sorprendente. Resulta que ayer se supo que Napoleón Gómez Urrutia obtiene la nacionalidad canadiense. Importante decir que no pierde la mexicana, por lo tanto, sí está sujeto
a un proceso que lo detenga Interpol y que lo traiga a México. ¿Puede renunciar a la mexicana eventualmente? Podría renunciar, pero no necesariamente. Si de cualquier forma es un prófugo de la justicia, se nacionalice marciano o no. El último tema, 11% de los impactos, es el reporte del INEGI, que esta semana traemos anuncios positivos en materia económica, aunque marginal. La tasa de desempleo bajó, el desempleo bajó 0.1%. En el último periodo, en el acumulado está el 4.9% de la población económicamente activa, todavía acumulado en 2014, desempleada. Pero siguen habiendo esta semana datos positivos en la economía mexicana. Y mucha información económica. Sí. Bueno, pues esa es el país informativo, muy nutrido, muchísima información en el país informativo. Oigan, y en las portadas, a mí me gustaría resaltar por lo menos ya varias portadas del día de hoy, la forma en que explican lo que sucedió ayer con las declaraciones de la Ronda 0 y la Ronda 1, por lo menos La Razón y El Financiero usaron gráficas, diagramas para poder explicar eso. El de La Razón me gustó bastante. Muy visuales. Muy visuales, sobre un tema que es muy, muy complejo. Y el Financiero también, bueno, se ve hasta el Golfo, donde van a estar explorando. Entonces, a mí me parece que mientras más se usa estas infografías, si quieres, es muy útil para entender este tema. Ya es una tendencia, ¿no?, en la prensa internacional, el uso de este tipo de por lo menos en los portales periodísticos es casi de uso diario las infografías. A nivel nacional e internacional, todos, La Razón, El Financiero, los periódicos tienen en primera plana la muerte de Eduardo Campos. Esto habla de la relevancia que tiene para la elección brasileña y para Dilma Rousseff y para la política en ese país. También en El País lo tiene como primera plana la muerte de este candidato presidencial. No sé si tengan la Folha de Sao Paulo, este gran periódico brasileño, pues lo que significa. Es muy impresionante. Un serio contendiente para la próxima elección presidencial. Un hombre político con credibilidad. Joven, joven, con mucho... Vamos a analizar con Alejandra Tapín en unos cuantos minutos lo que esto significa. Y bueno, básicamente Washington Post, New York Times, hemos visto la evolución del conflicto en Irak, lo que significa para el presidente Obama, los conflictos con Hillary Clinton políticamente y también el envío de más de 130 tropas a esta zona. Y por razones humanitarias. Son porque hemos tenido este debate antes en la mesa. Están ahí no para combatir, sino para ayudar y para rescatar. Bueno, y sigue siendo pues tema en las primeras planas, tanto nacionales e internacionales. Eso es lo que tiene hoy el PAI de la agencia Intélite y las planas nacionales e internacionales en cuanto a la prensa. ¿Qué le parece si entramos directo a la información? Porque la Secretaría de Energía informó que en la llamada Ronda 0 a Pemex le fueron asignados el 83% de las reservas petroleras probables. El secretario de Energía, Pedro Joaquín Codwell, presentó el resultado de la Ronda 0 de la reforma energética. Así quedan definidos los proyectos que conservará Pemex de manera exclusiva para su explotación y exploración. La dependencia determinó asignarle a Pemex el 83% de las reservas 2P y dejar a los particulares el resto del potencial de hidrocarburos. Además, le otorgó el 21% de los recursos prospectivos del país, frente al 31% que había solicitado la empresa. El tamaño total del área asignada a Pemex en la Ronda 0 alcanza una superficie cercana a 90,000 kilómetros cuadrados y un estimado de 20,600 millones de barriles de petróleo crudo equivalente que alcanzan para 15 años y medio de explotación y otros 5 años en superficies de exploración. Es conveniente precisar que la Ronda 0 se refiere exclusivamente a las asignaciones directas que se le otorgan a Pemex por parte del gobierno federal, sin detrimento de que esta empresa participe en las licitaciones de Ronda 1 y subsecuentes. En ese mismo acto, la Secretaría de Energía y Petróleos Mexicanos firmaron el primer título de asignación de la Ronda 0. El director general de la empresa, Emilio Lozoya, destacó que los campos asignados les permitirán tener una producción estable a costos competitivos en el corto plazo, así como asimilar la tecnología que se requiere para explotar campos a futuro. Las áreas exploratorias asignadas, por otra parte, son aquellas que han sido estudiadas en mayor detalle en Pemex
por lo que existe también mayor certeza de descubrir más reservas con costos de descubrimiento relativamente bajos o competitivos. Estos dos elementos dan mayor certidumbre sobre los resultados de Pemex en los próximos años. Sobre la ronda 1, aquella que se licitará para la participación de inversionistas privados, nacionales o extranjeros, se propondrá incluir 109 bloques para la exploración y 60 campos para la extracción de hidrocarburos, que suman una extensión cercana a 28,000 kilómetros cuadrados. El objetivo es que entre 2015 y 2018, Pemex canalice inversiones por alrededor de 50,000 millones de dólares. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Raimundo, estábamos hablando fuera del aire y tú decías que Pemex salió perdiendo con estas declaraciones. Yo también he escuchado esta asignación, pero yo también he escuchado gente decir que les fue demasiado bien. O sea, ¿tú por qué crees que le fue mal? Bueno, porque mira, hay que ver qué hizo el director de Pemex, Emilio Lozoya, cuando fue a la negociación de la Ronda Cero. La Ronda Cero era este derecho de mano para que Pemex dijera de todos estos campos susceptibles a exploración y a producción, yo quiero que entremos en esto. Entonces, en estos, es donde nosotros queremos, en estos porcentajes. El director de Pemex había dicho, solo con estos porcentajes garantizamos las metas del plan de negocios de Pemex. ¿Qué es lo que pidió? Pidió el 97% de las reservas probadas, es lo que le llaman P1. ¿Qué es lo que le dio ayer la Secretaría de Energía en reservas probadas? 0. Sí. Entonces, pidió el 83% de las reservas probadas y probables, que le llaman 2P, por las 2Ps. ¿Qué le dio la Secretaría de Energía? El 83%. Igual, pidió el 71% de las reservas probadas, probables y posibles, que es lo que se le llama 3P. ¿Qué es lo que le dio la Secretaría de Energía? 0. Le pidió el 31% de los recursos de las reservas prospectivas. Las reservas prospectivas son las áreas que apenas se van a desarrollar y no se contabilizan todavía ninguna de las categorías de probadas, probables, posibles, y de 31% le bajaron a 21%. Es decir, de lo que pidió, le bajaron a menos del 50%. Y en P1 y P3 prácticamente nada. Nada. Ahora, ¿en dónde? Porque todavía no hay suficiente información, pero ¿a dónde prácticamente no va a ser nada? En gas shale. Claro. O sea, eso realmente no tiene mucha experiencia, tiene experiencia, pero no tiene lo que tienen las otras. Sin embargo, le permiten también una parte de la exploración y producción en aguas profundas. Y aquí la parte más importante es que va a poder participar con porcentajes en lo que es el cinturón plegado de perdido. Este es es una zona, es una cuenca petrolera, un pozo petrolero que se descubrió en el Golfo de México en el 2012 de petróleo ligero. Es muy importante. Petróleo ligero es lo que realmente cuesta mucho en el mercado, y México lo que tiene es mucho petróleo pesado. Entonces la mezcla mexicana cuesta menos que el Brent, que el West Texas Intermediate, porque el proceso de refinación es mucho más costoso. Pero este es petróleo ligero, es como Arabia Saudita. La diferencia es que en Arabia Saudita metes un tubo en la playa y te sale petróleo, ¿no? Aquí sí tienes que perforar. Pero vamos, ¿le fue bien a Pemex? Yo diría no en los términos como estaba queriendo. Sí. ¿A quién le fue bien? Pues le fue bien a la Secretaría de Energía, pero también le fue muy bien a los inversionistas. Porque lo que están viendo es que si el temor era que no Pemex se quedara con todo, entonces al ver que se abre mucho la posibilidad, lo que sí va a poder hacer el gobierno es capitalizar en el corto plazo lo que se le abre en términos de potenciales oportunidades para empresas extranjeras o empresas privadas, que hay bastantes y muy buenas en la producción y exploración del petróleo y del gas shale.
Pues, ¿qué le parece si para seguir platicando sobre este tema nos enlazamos con el columnista Mauricio Flores, quien nos va a hablar precisamente sobre la opinión de esta reforma energética y otras cosas? ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros aquí en El Primer Café. Buenos días, muy buenos días, Juan Pablo, Ana, Raimundo. Muchas gracias. Y pues yo comulgo con esta última posición, lo que comentaba Raimundo, que pues si bien es cierto que se le garantizan totalmente 20 años de producción a petróleos mexicanos, se deja un gran espacio, y finalmente ese es el objetivo de la reforma, a la inversión privada, sobre todo donde los costos de producción son más elevados, aguas profundas, donde la participación de Pemex será necesariamente con asociaciones privadas. Ya se anunciaron, de hecho se van a detallar en los próximos días los 10 primeros paquetes de asociación que va a tener con empresas privadas, y al mismo tiempo el anuncio de que la ronda 1, es decir, donde tendrán que participar ya las empresas privadas apostando la inversión y por supuesto la contraprestación que pagarán al Estado mexicano en febrero próximo. Fíjate que esto era un tema que traía de nervios a los representantes en México de algunas de las más importantes y representativas petroleras del mundo. Juan Pablo, Ana, fíjate, Raimundo, tengo entendido, he podido hablar con algunos de ellos, de Mobil, de Shell, de Exxon, también de British Petroleum. Estuvieron muy a la expectativa, primero, de lo que se iba a aprobar en la reforma, en las leyes secundarias, las 21 leyes que fueron modificadas o creadas al respecto, pero también estaban muy atentas de cómo iba a quedar la ronda 0, es decir, si le iban a cumplir la Secretaría de Energía toda la carta Santa Claus que les había cumplido Pemex, pues probablemente no hubiera tenido mucho sentido para ellos empezar ya lo que están haciendo en este momento, que es prospectar directivos, ejecutivos, empezar a ubicar áreas, oficinas, que quizás en este momento hoy no sea un peso relativamente fuerte en la actividad económica. Sabemos que se han acotado las expectativas por parte del Banco de México, pero que efectivamente a lo largo de los próximos meses tenderán a ser cada vez más importantes. Yo aquí nada más quisiera acotar que en el caso de las reservas que se le consideran a Pemex en estos 20 años que se le asignan, bueno, estamos hablando de que son 22.589 millones de barriles de las reservas probadas, más de las prospectivas, que nada más se le concede una parte, que se le concede algo así como el 21%, ya si se le suma y se le restan diversos números, de que en total, las prospectivas son de 22.126.000 millones de barriles de petróleo diario, lo cual pues deja la gran pregunta de cómo va a administrarse en los próximos años esta renta petrolera, en la cual pues finalmente como recurso finito obligará a Pemex a transitar hacia otro tipo de energías y por supuesto al Estado mexicano a otro tipo de fondeos, porque hoy por hoy el 33% del gasto público depende del petróleo. Oye, Mauricio, fíjate, me llamaba mucho la atención que pues el presidente Peña Nieto hubiera adelantado más de un mes lo que iba a anunciarse, este anuncio de ayer que iba a ser el 17 de septiembre, tenía como fecha máxima el 17 de septiembre, y estaba leyendo tu columna de hoy que dice el día después de la mañana, donde pues precisamente arrancas anotando y subrayando pues cómo aceleró todo el proceso de cambio de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad. Y tocas un punto que yo quisiera que nos pudieras ahondar un poco más, porque aquí realmente la parte que corresponde al petróleo pues no está en el Pacífico, ¿verdad? No está mucho en el territorio central de México. Hay algunos aspectos de gas shale en el norte del país, en estados que no tienen costera, pero el Golfo de México es lo que promete ser, lo que va a ser, no promete ser, lo que va a ser el gran desarrollo de toda esta nueva industria energética. Y lo que me llamaba la atención, yo quisiera que nos puedas ampliar, es que tú estás revelando aquí que se va a incrementar en 300% la capacidad de infraestructura estratégica en el puerto de Veracruz, Mauricio. El puerto de Veracruz, que es un puerto muy bonito, maravilloso, muy grande, pero sin embargo no se había hecho ninguna mejora en ya un muy buen tiempo, y aquí estamos hablando de que la inyección va a ser del 300%,
Mauricio, ¿qué es lo que van a hacer exactamente en ese puerto, que va a ser uno de los grandes puertos, pues seguramente petroleros de todo el continente americano? Pues seguramente va a ser el más grande del continente americano, Raimundo. Estamos calculando, de acuerdo a las cifras que trae las agencias aduanales y las agencias navieras, de que prácticamente va a andar moviendo, cuando se termine la ampliación, es de un horizonte de 4 años, a cerca de 78 millones de toneladas anuales. O sea, es una cantidad impresionante, ya considerado contenedores líquidos, como bien lo mencionas, mucho petróleo, que al mismo tiempo lo que se pretende es que, además de ser un puerto comercial propiamente dicho en la parte de contenedores, que hoy no es el más importante, sino Manzanillo, en la parte industrial. Hay que recordar que ahí están los grandes astilleros del Golfo, una empresa privada que se tuvo que reprivatizar porque no había podido funcionar como empresa pública. El hecho es que ahí hoy por hoy se reparan, se construyen grandes plataformas petroleras, también en la zona, en Tampico, en Altamira, hay una gran actividad, pero por su cercanía al puerto de Dos Bocas, que va a ser otro de los que va a crecer de manera muy importante, vamos a tener grandes inversiones en el puerto de Dos Bocas, que está en Tabasco, y también en la zona de Campeche. Desafortunadamente, ayer en la presentación, yo creo que la subsecretaria Lourdes Melgar, que no es precisamente pues la más explícita ni la más entretenida para hablar, digo, más buena no quiero onda. entrar a detalles, pero bueno, imagínate, los perredistas, cuando entiende uno de los perredistas, pero los que se supone que son sus correligionarios, los priistas, le dicen la momia. Ay, de hecho, no. Sí, no. Mira, estaba viendo aquí un hangout que tiene de la Secretaría de Energía. Pues veo aquí a los asistentes que están viéndola, y la verdad que no se han dormido porque Dios es grande. Ay, Mauricio. A ver, Y ayer en la presentación que hizo en el MUTEC, híjoles, Dios mío, sí era penoso ver que empresarios que esperaron 70 años para ver este cambio en la industria, pues empezaban ya así como que a írseles los ojos, así como que a ocultar el bostezo. A ver, Mauricio, más allá de la capacidad que tiene de expresarse la subsecretaria, a mí lo que me parece muy interesante, y creo que el gobierno no ha sido tan explícito, es que más allá de lo que vaya a producirse gracias al petróleo, es todo lo demás que tú también lo mencionas en tu columna, que tiene que ver, pues, se van a tener que construir más carreteras, va a haber hospitales especializados, o sea que aquí la derrama económica para los estados, bueno, para México en general, es extraordinario, o sea que el impacto en la economía es importante, pero el impacto en el bienestar de los habitantes que se pueden beneficiar de esta reforma también yo creo que hay que subrayarlo. No, y hay que subrayar la importancia y la responsabilidad que van a tener los gobiernos de los estados petroleros para administrar las aportaciones adicionales que van a recibir, que no van a ser pocas, primero del erario, que son cerca de 12.500 millones de pesos adicionales, además de pues los impuestos locales y de la derrama económica que vayan a tener la participación de las empresas, que vamos a ver, y eso es el gran objetivo, de que no se concentre nuevamente todas las oportunidades en las empresas que ya conocemos, en los empresarios que ya conocemos, sino que haya la posibilidad de que también surjan y se consoliden desde pymes hasta empresas medianas, grandes, que estén en la proveeduría, que estén en la innovación, que estén en la parte de suministro. Realmente, por ejemplo, en el nivel de inversión, Ana, lo que se espera es que de entrada Pemex se reactive. Lo que decía Raimundo es muy cierto. El presidente tuvo que acelerar porque muchas de las inversiones de petróleos mexicanas estaban postergadas esperando el resultado de la ronda 1, no querían gastarle más, y bueno, el financiero en estos días reveló un dato muy importante: la caída del valor de la producción petrolera fue de cerca de 6.7% en los últimos meses, porque la explotación se estaba metiendo en la extracción de petróleo, sobre todo en aguas someras, lodos, arenas, aguas, y por lo tanto, aunque se mantuviera la plataforma petrolera de 1.5 millones de barriles diarios, pues una parte de ella iba con desechos. Y ahora tienen que acelerar esta inversión, lo cual, de entrada para Pemex, es darle la oportunidad de que mueva algo así como 72,000 millones de dólares en los próximos 10 años.
y al mismo tiempo la inversión privada se calcula pues que estaría en el orden ya dentro de 3-4 años de 25 mil millones de dólares adicionales, incluyendo no solamente la extracción sino un punto fundamental, la petroquímica. La petroquímica básica tiene hoy por hoy la gran oportunidad de revertir una balanza comercial negativa de cerca de 5 mil millones de dólares anuales, de ese tamaño. Oye, Mauricio, pues te agradecemos muchísimo que hayas compartido y hayas estado con nosotros esta mañana aquí en la mesa del Primer Café hablando sobre este tema de la reforma energética. Muchas gracias, muy buen día, Mauricio, y seguimos en contacto. Muchas gracias, y aguas que viene el anuncio del aeropuerto hablando de obras que se están anticipando. Wow. Gracias, Mauricio. Buen día. Estaremos atentos para nuestra inversión. Oiga, pues son las 7 de la mañana con 25 minutos. Vamos rápidamente a nuestro primer corte y regresamos con mucho más. No se vaya. Teodoro Silva, ¿dónde dejaste la valija? La mayoría quieren salir, pero él querrá volver a entrar. En el momento que salgas de la cárcel, no llegas al destino si antes no caes para siempre con 5 balazos. Estás en libertad. ¡No! La vida en cine presenta a Tintán. Rebelde sin casa. Domingo 18:30 horas. Proyecto 40. Leí que con la reforma energética vamos a aprovechar mejor el gas natural y lo usaremos para producir más luz a menor costo. El precio de la luz no va a bajar al instante, lleva tiempo hacer los cambios, pero en unos 2 años el ahorro se va a notar. Producir la luz con gas natural cuesta 4 veces menos que usar combustóleo y 6 veces menos que con diésel. Infórmate. Infórmate y conoce por qué es buena para ti la reforma energética en reformas.gov.mx. Mover a México. Malas noticias. Úrsula. Los Borgia, segunda temporada, jueves 22:30 horas. Proyecto 40. Efectivamente comenzó. Un paseo por la historia de la ciudad. El Foco, domingo 17:30 horas. Proyecto 40. Mover a México es hacer que el mundo admire nuestro país, que más turistas vengan a visitarlo. Al año, más de 500,000 de vuelos llegan a nuestros aeropuertos. Y 24 millones de turistas extranjeros disfrutan de México, dejando importantes ingresos para el país. ¿Que por qué es tan importante todo esto? Porque el turismo genera 3 millones de empleos de calidad y porque es la industria que ocupa a más jóvenes. Eso es mover a México. Gobierno de la República. Hablemos hoy sobre algo trascendente. Esto se llama purgatorio. El purgatorio, el pulso de la fe. Domingo 16:30 horas. Proyecto 40. En lugar de que se peguen los huevos en tu sartén, ¿no sería mejor solo deslizarlos? ¿No te gustaría que tu familia comiera comida con menos aceite? ¿Por qué no simplemente limpiarla con solo pasar un trapo? Ahora es posible, gracias a la más avanzada batería de cocina del siglo XXI, Flavorstone. Todo esto gracias a la tecnología Flavorstone, una superficie dura como roca que simplemente no permite que nada se pegue. Recibirás el sartén profundo de lujo. Incluye una tapa de vidrio templado con una ventila que permite que el exceso de humedad escape paulatinamente. Incluye el sartén para saltear y freír, también la cacerola Flavorstone. Te incluiremos el juego de cuchillos profesionales Flavorstone completamente gratis. Te incluiremos el cuchillo del chef, el cuchillo filetero, el cuchillo para pan, el cuchillo para verduras y el de usos múltiples sin costo adicional. Únicamente al ordenar tu batería Flavorstone. Te garantizamos tu Flavorstone de por vida. Mejor compra TV te lo garantiza. Así que ordena tu Flavorstone ahora. ¡Llama ya! ¡Oh, Dios mío! Es una obra de arte. Overhaul, Calidoscopio, viernes 17:30 horas. Proyecto 40.
Eduardo Campos, uno de los candidatos a la presidencia de Brasil, murió este miércoles cuando el avión en el que viajaba se estrelló en la ciudad brasileña de Santos. A Campos lo acompañaban otras 6 personas, entre ellas sus asesores políticos. Por su parte, la presidenta del país, Dilma Rousseff, elogió el trabajo del candidato y decretó 3 días de luto nacional. Quero dizer que hoje o Brasil está de luto e sentido. Uma morte que tirou a vida de jovem político promissor. E esse fato entristeceu todos os brasileiros e brasileiras. O Brasil perde uma jovem liderança com um futuro extremamente promissor pela frente. Homem que poderia galgar os mais altos postos do país. El candidato presidencial del Partido Socialista brasileño ocupaba el 3er lugar en las encuestas para las elecciones que se realizarán el próximo 5 de octubre. La Fuerza Aérea brasileña y la Policía Civil ya abrieron una investigación para conocer las causas del accidente. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Se veía verdaderamente preocupada la presidenta de Brasil. Por eso le agradecemos que nos tome la llamada desde Brasil, la analista política Alejandra Latapí, para darnos más detalles del impacto que va a tener la muerte de este candidato. Alejandra, bienvenida al programa. ¿Tú nos podrías poner en contexto qué es lo que va a suceder ahora en este proceso electoral a la muerte de Eduardo Campos? Buenos días, Ana María. Buenos días al auditorio, Juan Pablo, Raimundo. Sí, la ley electoral brasileña prevé 10 días para que en caso de fallecimiento pueda ser nombrado un nuevo candidato sin necesidad de acudir a una convención o una asamblea. En este momento, se habla que la candidata natural sería Marina Silva. Ella buscó en el momento legal apropiado convertir su movimiento Red Sustentable en partido político sin obtener el registro. Es en ese momento cuando también coincide con el rompimiento de Eduardo Campos y su Partido Socialista con la alianza de gobierno de la presidenta Rousseff. Cuando antes de que se registraran las candidaturas, Eduardo Campos, que fue ministro de Ciencia y Tecnología en el gobierno de Lula da Silva, busca a su amiga Marina Silva, que también fue ministra, pero de Medio Ambiente también con Lula da Silva, y ya que Marina no tenía un partido político, pero sí una base fuerte de simpatizantes electorales que llegó al 19% compitiendo en 2010, la invita para acompañarlo en su candidatura o en la búsqueda de su candidatura presidencial. Ayer mismo Marina pidió no pronunciarse hasta que no pase el entierro de Eduardo Campos, pero las presiones se vuelven cada momento, me imagino, mucho más fuertes. La presencia de Marina es un riesgo, primero para Aécio Neves, que tiene al día de hoy 23% en las encuestas, pero un riesgo también muy fuerte para la reelección de la presidenta en caso de llegar a una segunda vuelta y que tuviera que competir con Marina Silva. Al interior del Partido Socialista hay muchos propetistas quienes han estado buscando regresar al acercamiento y a la alianza que encabeza el PT, y sería difícil que no hubiera dificultades para nombrar a Marina, que tiene muchas desconfianzas al interior de la alianza de los 6 partidos que tenían a Campos como candidato. Oye, lo que me impresiona, Alejandra, es que Marina Silva y el mismo Eduardo Campos, el candidato que murió, son personas que de una forma u otra, en términos políticos, son más allegados a la actual presidenta. Entonces, lo que es interesante es que estamos hablando de una división interna dentro de la izquierda brasileña, que en este caso, pues podría, a lo mejor por no votar
por la actual presidenta o no permitir que se reelija, a lo mejor podrían buscar en Marina Silva pues una opción muy viable, ¿verdad? Sí, ese es el riesgo para el PT o para la alianza la alianza de gobierno, porque el abanico de partidos en Brasil es amplísimo, pero casi todos son partidos de izquierda en tonalidades distintas. El rompimiento de Marina en su momento, la salida de Marina del gabinete de Lula da Silva se debió precisamente a un enfrentamiento con la entonces jefa de la Casa Civil, hoy presidenta Dilma Rousseff, por temas que tuvieron que ver con decisiones que afectaban el medio ambiente y a lo cual Marina se opuso. Ambos, Marina y Eduardo Campos, fueron ahijados políticos de Lula da Silva, pero cada uno en su momento tomó distancia y creó sus propios, o fortaleció sus propios movimientos. Los propios mercados, quienes se han pronunciado hasta el momento, no verían del todo con malos ojos a Marina, excepto en el sector de agroeconomía, por las posturas de mayor firmeza de Marina en términos de sustentabilidad y respeto y cuidado del medio ambiente. Sin embargo, ven con muy buenos ojos que dentro del equipo económico de Marina está uno de los creadores del Plan Real, aquel que sacó a Brasil de las crisis económicas y lo llevó al milagro durante la gestión de Fernando Henrique Cardoso. Entonces, el propio partido de Fernando Henrique Cardoso es un partido socialdemócrata, no es un partido de derecha, es un partido de centro izquierda. Entonces habría que tomar eso en cuenta, pero finalmente las luchas intrapartidistas, más que el color de la ideología, tienen el color y la textura de las luchas por el poder, y esas no importa de qué lado de la geometría política ¿no? Oye, Alejandra, pues muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y poner en contexto lo que significa para Brasil la muerte de este candidato a la presidencia, y te vamos a seguir buscando porque las elecciones son en octubre, ¿verdad? La primera vuelta el 5 de octubre. Bueno, muchísimas gracias, Alejandra Latapí, desde Brasil, poniendo en contexto lo que todo esto significa. Nos vamos a ir a un corte, no se vaya, mucho más aquí en El Primer Café. Late Night Express con Félix de Valdivia, el primer late night de celebridades digitales, 21 horas Proyecto 40. Me sobró un segundo. En lugar de que se peguen los huevos en tu sartén, ¿no sería mejor solo deslizarlos? ¿No te gustaría que tu familia comiera comida con menos aceite? ¿Por qué no simplemente limpiarla con solo pasar un trapo? Ahora es posible, gracias a la más avanzada batería de cocina del siglo XXI, Flavorstone. Todo esto gracias a la tecnología Flavorstone, una superficie dura como roca que simplemente no permite que nada se pegue. Recibirás el sartén profundo de lujo. Incluye una tapa de vidrio templado con una ventila que permite que el exceso de humedad escape paulatinamente. Incluye el sartén para saltear y freír, también la cacerola Flavorstone. Te incluiremos el juego de cuchillos profesionales Flavorstone completamente gratis. Te incluiremos el cuchillo del chef, el cuchillo filetero, el cuchillo para pan, el cuchillo para verduras y el de usos múltiples sin costo adicional. Únicamente al ordenar tu batería Flavorstone. Te garantizamos tu Flavorstone de por vida. Mejor compra TV te lo garantiza. Así que ordena tu Flavorstone ahora. ¡Llama ya! Observando cuidadosamente, vio dos cráneos. Forenses al extremo. Domingo 22 horas. Proyecto 40. El gobierno de la República le cumple a los mexiquenses. En el Estado de México nos están cumpliendo. Gracias al trabajo del gobierno de la República junto con el gobierno del Estado, se construyeron los hospitales de Ajapusco, el de Villa del Carbón y 7 clínicas de atención geriátrica.
Se están construyendo los hospitales de Coacalco, Sinacantepec y Zumpango. Y estamos ampliando y equipando el Hospital General de Tlalnepantla. En el Estado de México cumplimos. Estamos moviendo a México. Nos dieron su palabra y sí cumplieron. Mover a México. Gobierno de la República. Este mes en Central, Belinda te presenta al cómplice de su vida. Revista Central, cómprala ya. El 9 de julio de 2014 es una fecha histórica para México. Ese día, Morena obtuvo su registro como partido político nacional. Morena, el partido que México necesita, nuestro partido. Morena significa seguridad, empleo, justicia y bienestar para todos. La honradez es nuestra bandera. No permitiremos la corrupción. Vente con nosotros a Morena. Morena es la esperanza de México. Morena, la esperanza de México. Para traer toda la magia del cine a tu casa necesitarás de su ayuda. Los Restauradores, viernes 22 horas, Proyecto 40. Gracias por continuar aquí en el primer café. Uno de los temas que se ha estado discutiendo más y más, o por lo menos yo lo estoy viendo en los medios de comunicación y han expresado varias ONGs, es el tema de lo que está pasando con la inseguridad en ciertas partes del Estado de México. Y Raimundo, tú acabas de publicar una columna, creo que fue el día de ayer, expresando ya, poniendo en blanco y negro detalles de lo que podría estar sucediendo en un lugar donde van muchas personas de la Ciudad de México a descansar. Es en el municipio de Valle de Bravo, donde en este año simplemente el secuestro se disparó. En este momento, de acuerdo con el gobierno del Estado de México, el secretario de Gobierno, José Mansur, hay 3 secuestros activos. Ha habido, hay pues más de 2 decenas de personas que han sido secuestradas en los últimos 20 días. Han ya venido saliendo 2, 3 personas siendo rescatadas. El problema se da por varias razones, donde se empieza a disparar en enero con la detención de quien era el jefe de Plaza de los Caballeros Templarios en Valle de Bravo. Y viene de enero a marzo, que es cuando ya explota el fenómeno. ¿Por qué marzo es importante? Porque es cuando el gobierno federal, las fuerzas federales, van a Michoacán y empiezan a hacer toda esta limpia de narcotraficantes. Y lo que sucede pues, es lo natural. Si hay mucha presión es el efecto gelatina. Si tú pegas en el centro de manera muy fuerte en una gelatina, lo que hace es desparramar el resto de la gelatina, pues eso es lo que sucedió. Y se van a esta zona de Valle Bravo, donde ya desde hace un buen tiempo la delincuencia organizada está muy vinculada con talamontes. Ah, claro. Entonces, aquí hay un fenómeno de talamontes y se empieza a dar este fenómeno. Es un fenómeno que crece exponencialmente porque al ser el lugar del destino de fin de semana de las élites de la Ciudad de México, estamos hablando de personas que tienen acceso a medios de comunicación o tribunas. Por lo tanto, la rapidez con la cual llega la denuncia a los medios de comunicación y de esto se genera una presión de opinión pública es muy rápida y es muy intensa. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que sucedió antier que es clave? Había un problema que se venía arrastrando con la policía municipal. Y el grupo de antisecuestros, dentro del grupo de antisecuestros del Estado de México, chocaban permanentemente, lo que generaba mucha desconfianza. El miércoles por la tarde, a los 400 y fracción elementos de la policía, que es policía preventiva en Valle de Bravo, los sacaron. Y se los llevaron a Tlaxcala. Oficialmente es un curso de capacitación en Tlaxcala, pero los relevaron por 2.400 miembros de la Policía Federal, del Ejército y de la Marina. Entonces, lo que hemos visto en las últimas 36 horas es la toma de Valle de Bravo, del municipio de Valle de Bravo, por las fuerzas federales. Es muy importante la toma de Valle de Bravo en sí mismo, sí, pero adicionalmente hay algo clave. Valle de Bravo Valle de Bravo está a 150 kilómetros de Lubianos, que es el sur del Estado de México, que es como la capital del narcotráfico en esa zona, en esa región.
todo el tiempo hay un problema. Ayer hubo un secuestro, un asesinato también de políticos. Pero Valle de Bravo está a la entrada de las dos tierras calientes de Guerrero y de Michoacán. Por lo tanto, esta presencia de las fuerzas federales no es, el tamaño no es porque el fenómeno realmente esté absolutamente desbordado, sino porque hay una parte que va a atacar el fenómeno y hay otra parte que va a blindar toda esa zona. Entonces, esta presión pública pues sí generó una reacción de esta naturaleza. Sí, es que viendo cómo en el resto del país en general el secuestro se ha ido reduciendo, como que sorprende, ¿verdad? Sí, vamos a ver cómo va avanzando este fenómeno durante la próxima semana. ¿Y cómo funcionan los policías? Bueno, y brincándome a la próxima semana, se va a anunciar, o está previsto que se anuncie, la primer gran campaña de alfabetización en México, pues casi 70 años, después de Jaime Torres Bodet. Y por eso le agradecemos aquí que esté con nosotros Alfredo Llorente, muy buenos días, que es director del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. Bienvenido, muchísimas gracias. Nos parece que este tema es fundamental porque hay 5.4 millones de analfabetas en este país, lo cual es insólito, porque en 40 años en el sector campesino porcentualmente no ha cambiado el problema de la alfabetización, y también porque hay un rezago educativo de 33 millones de mexicanos. Esto, para entrar, digamos, para abrir la puerta de lo que va a ser esta campaña, ¿cómo perjudica a casi una tercera parte, no, casi una cuarta parte, poco más de una cuarta parte de los mexicanos, y cómo los desplaza por completo de cualquier posibilidad? Muy buenos días, gracias por la invitación. Bienvenido, gracias. Como señala Raimundo, en el país tenemos alrededor de 33 millones de mexicanos en rezago educativo. Esto significa que o no saben leer y escribir, no han terminado su educación primaria o no han concluido la secundaria. Estamos hablando de población mayor de 15 años. Y en ese sentido, sí es 1 de cada 3 mexicanos, Raimundo. Con relación a la población total, la población, sí es 1 población de cada... económicamente activa. Exactamente. Sí. Pero 33 millones es el tamaño, casi el tamaño, del sistema educativo formal. Es decir, es otro sistema educativo por sus dimensiones. Pero lo que no entiendo es que todos estos programas donde cada presidente ha estado anunciando un programa de alfabetización. Y entonces por eso los datos que están poniendo sobre la mesa verdaderamente sorprenden. O sea, ¿qué es lo que no hicieron ellos que van a hacer, anteriores administraciones, que van a hacer ustedes ahora? Yo creo que hay varias cosas, Ana María. En primer término, la alfabetización nunca fue, y hablo de las últimas administraciones, una prioridad. Se dejó a que se fuera terminando, acabando, disminuyendo de manera gradual o inercial. Cada año alfabetizaba el INEA, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, alrededor de 100,000, 110,000 personas. O sea, nada. De tal manera que esto no impactaba el rezago, porque por otra parte, y perdónenme la expresión, no cerrábamos la llave de la producción del rezago en virtud de la deserción y de la reprobación. Entonces, hacemos poco por una parte y no cerramos la llave por otra, pues es la peor de las combinaciones. Se va incrementando todo. Se va incrementando todo. Otra cosa que no se hizo, Ana María, es que no hubo estrategia. Es decir, la alfabetización era un programa gubernamental más, y aquí lo que se quiere y lo que se va a realizar a partir de la próxima semana es una gran movilización social. Lo que vamos a hacer es procurar que la sociedad se apropie del programa, que lo haga suyo, que participe en él. Estamos previendo que el concurso
de más de 1 millón de voluntarios en el programa, como alfabetizadores, asesores educativos de primaria y secundaria, enlaces educativos, promotores, aplicadores de exámenes, etcétera. ¿Es integrar la estrategia? ¿Cómo va a funcionar en ese sentido? ¿Cómo van a operar en sí? Vamos a convocar a todos los estudiantes de educación media superior y superior del país, a los conscriptos, a los maestros jubilados y a organizaciones interesadas en participar en la campaña. De aquí al 2018 serán alrededor de 1 millón de mexicanos, fundamentalmente jóvenes. Oye, ¿cómo está México en comparación con América Latina y cómo está México dentro de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico en materia de rezago educativo? Respecto de América Latina, Raimundo, estamos en la mitad de la tabla. Ni somos los más bajos, ni somos los mejores. Pero el hecho de que México está en la mitad de la tabla ya es muy negativo. Te dice, es muy negativo. Estoy completamente, muy negativo. Sí. Y respecto de la OCDE, estamos en lugares inferiores de la tabla. Ya yo vi un reporte, pero no sé si es cierto que estamos en el último lugar de la OCDE. Entre el penúltimo y último lugar de la OCDE, así es. Ahora, esto, un poco para aterrizar, porque dicen, bueno, ¿qué tanto es importante? En la vida cotidiana de una persona que no sabe leer y escribir, ¿qué le sucede en la vida cotidiana? Yo creo que es uno de los grandes motivos de marginación social. Una persona que no sabe leer y escribir, no sabe leer una receta médica, no puede leer el letrero del camión que debe de tomar, no puede leer las indicaciones nutricionales que le dan a sus hijos, etcétera. Yo creo que es una de las peores formas de marginación. Fíjate, si estamos ya hablando de analfabetismo digital, o sea, ya estamos, en muchos sentidos preocupados por el número de mexicanos que no tienen o acceso a computadoras o acceso a internet. Ahora, por eso te digo, estoy sorprendida del número de mexicanos que no saben leer. O sea, ¿cómo podemos no deberíamos ni siquiera estar hablando sobre el tema de analfabetismo digital? En pleno siglo XXI, efectivamente. Sí. Ahora, lo que hay que destacar también es que existe, y esto está documentado en diferentes estudios, una relación estrecha entre el tipo de carencias que conforman la pobreza y la pobreza extrema. Hay una interdependencia entre la carencia de salud, la carencia educativa y la carencia nutricional. O sea, está vinculado el tema con la pobreza. Así es. Está documentado, por ejemplo, que quienes tienen un mayor grado de escolaridad toman mayores providencias para el cuidado de la salud de los hijos. Sí. O tienen un mejor grado nutricional. ¿Tienen mapeado las zonas de mayor rezago educativo? Sí, desde luego, Raimundo, lo tenemos a nivel de comunidad, de localidad, pero en términos generales, el mapa del analfabetismo es el mapa de la pobreza en México. Rural, o sea, urbano. La cuenca del sur mexicano. Así es. Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán, Veracruz, Puebla. Esos son los estados. Las zonas serranas de Puebla, ¿no? Exactamente. Ahora, la importancia que tiene la educación continua, porque muchos países, como se llama Continuing Education en Estados Unidos y en otras potencias, hay una intención de que carreras truncas, secundarias, preparatorias, inclusive ya carreras licenciadas, se puedan acabar eventualmente para integrar a estas personas al término productivo de los países. ¿Qué tan importante es en ese sentido también empezar a implementar una política pública con respecto a la educación continua para todas las personas que no pudieron terminar los estudios por X o Y razón? Es fundamental, y México tiene compromisos internacionales en esa materia. Ya. Compromisos internacionales que, hay que decirlo, hemos incumplido. Si quien aprende a leer y escribir no tiene la oportunidad de practicarla, se convierte al paso de los meses o de los años en un analfabeta funcional. Tiene una regresión importante. ¿Por qué? Porque no tiene que leer. Claro. ¿No? Entonces México requiere de ambientes letrados, ¿no? De muy diversa naturaleza,
entre ellos los libros, para que quienes aprenden a leer y escribir, Ana María, continúen con el hábito, porque de lo contrario reinciden en el analfabetismo. Oye, acabo de estar fui madrina de una niña en un pequeño pueblo ahí en el Estado de México, y estaba hablando con la directora de la escuela. Esta niña estaba en primaria, ya pasaba a secundaria, y lo que me sorprendió, que lo que me dijo la directora era el por qué muchos de esos niños que se estaban graduando no iban a ir a la secundaria. Y como que me daba a entender la maestra es que los papás simple y llanamente no veían la importancia, más si eran niñas, o sea, ya era un tema de que tienen que empezar a trabajar, pero más también como un tema cultural, o sea, que el ir a la secundaria y bueno, ir a la preparatoria no necesariamente te daba una ventaja comparativa desde la perspectiva de muchos de los papás de estos niños. ¿Cuál es la razón que un niño o una niña no pasa a la secundaria? O sea, ¿por qué tenemos estas generaciones de mexicanos que no han visto la ventaja de la educación? Yo creo que hay varios factores. Uno, efectivamente, es el de carácter cultural, que inciden muy negativamente en el sexo femenino. No son pocas las expresiones que en algunas regiones del país pues imposibilitan para que la madre, la hija, la hermana vayan a estudiar la primaria o la secundaria. Por otra parte, la pertinencia de los contenidos. Sí. Necesitamos que sean contenidos significativos, adecuados, idóneos, pertinentes para quienes van a estudiar. Si no le encuentran utilidad al conocimiento para desarrollar sus actividades cotidianas, lo más probable es que caigan en desánimo y finalmente acaben abandonando el servicio educativo. Ese es otro factor de carácter muy importante. Por eso los contenidos en educación para adultos están regionalizados y segmentados por la edad. La educación para adultos comprende desde los 15 años en adelante, pero no son los mismos los intereses, las expectativas de un muchacho de 20 años que de una señora de 60 años. Y no podemos darle los mismos contenidos temáticos para diferentes segmentos de edad. Si tú nos estás platicando sobre estas deficiencias y cómo no hemos realmente avanzado, entonces el compromiso que hizo el presidente Fox, creo que fue en una reunión de UNICEF en Dakar, creo, no recuerdo bien. Así es. No se ha hecho nada. Fíjate. Realmente el avance ha sido pobre. El compromiso fundamental había sido que para el año próximo, el 2015, el analfabetismo estuviera por debajo del 4% de la población de 15 años y más. Estamos retomando esto con UNESCO y estamos proyectando para el año 2018, al término de la administración del presidente Peña Nieto, que se cumpla con ese compromiso. O sea, bajarlo al 4%. Del 5.9 en estos momentos al 3.4 incluso. Eso significa alfabetizar a 2.2 millones de mexicanos. ¿Incluye estos 33 millones de los que se hablaba al principio también? Sí. Son parte de esos 33 millones. Alfabetizaremos a 2.2 millones de mexicanos. Daremos primaria completa a otros 2.2 millones de mexicanos y 3.1 millones de mexicanos terminará la secundaria. Es decir, en total, la conclusión de los 3 niveles serán 7.5 millones de mexicanos. Eso es algo que no se ha hecho en varios decenios juntos. ¿Apoyados en la tecnología, apoyados en nuevas formas también para poder llegar a estas personas? Así es, estamos incluso ya experimentando la alfabetización vía instrumentos tecnológicos, en particular tablets. Y vamos a ver si los resultados son alentadores. Realizaremos un esfuerzo por generalizarlo, ya que eso nos daría pues, mucho mayor facilidad para poder cumplir con esta tarea. Oye, se nos está acabando el programa. ¿Las empresas van a participar en esto o qué papel juegan las empresas, el sector privado?
Celebramos recientemente, Ana María, un convenio con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que induzca la incorporación en los programas obligatorios de capacitación, la alfabetización, la primaria y la secundaria. ¿Está? Eso ya, esa es una gran creo que es un gran paso, Ana María, y estamos firmando alianzas con muchas cámaras, organizaciones no gubernamentales y empresas para que se comprometan a la educación de sus trabajadores, de sus miembros, de sus asociados. Oye, Alfredo, esta campaña tiene métricas, esta sí se puede ir midiendo. Nosotros quisiéramos invitarte en cada 6 meses a que nos fueras contando cómo va. Te emplazamos y te podemos comprometer al aire a que tú puedas venir con nosotros. A que te levantes a estas horas de la mañana y nos acompañes. Y nos platiques, ¿te parecería bien? Encantado, lo hago encantado. Oye, pues te agradecemos. Es un honor estar con ustedes. Te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros, con algo que no es sexy y que sin embargo es fundamental para el desarrollo de este país. Es Alfredo Llorente, que es director del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, ya en vísperas casi de la tercera gran campaña de alfabetización que ha tenido este país en su historia. Y con esto terminamos. Se nos acabó el tiempo. Nosotros lo esperamos mañana en el primer café. Aquí salud. Aquí salud. Gracias, por todos. Muchísimas gracias. Que tengan buen día.